Vamos a hablar de El Inmortal, Vamos a hablar del Inmortal, de Borges. cuento de Jorge Luis Borges. Sí, sí, te pedí que a ver que si lo habías leído, dijiste que sí. Yo lo leí hace un chingo, hace unos 20 años. Tú también, yo creo, hace un buen Yo rato. lo había leído hace como unos 12 y lo volví a leer hoy para traerlo un poco más fresco. Ok. No con eso quiere decir que lo traigo memorizado. No, Pero- yo me lo eché entre hoy y ayer. Lo leí muy, muy lento para absorberlo bien. Y pues vamos a ver. ¿Qué impresión te dio general El Inmortal de Borges? Me recordó el estilo de Borges, ¿no? Me recordó. No, sí, Borges siempre es Borges y solamente Borges. Exacto, ¿no? O sea, cuando lees uno, incluso hasta te parece que lo hizo adrede, lees un cuento y parece que estás leyéndolos todos, ¿no? Eso sí, eso es muy borgesiano. Sí, eso es borgesiano. De lógica y de argumento. por eso Sí, dicen sí. que a lo mejor hasta la hizo adrede, ¿no? Pero bueno, este tipo de relatos siempre con un componente místico, siempre con un componente Sí, como la para meta- iniciados en ciertas artes mágicas. Sí, hay un individuo que entra como una zona metafísica, ¿no? Exacto. Tiende a pasar eso bastante en los cuentos de Borges. Ahora bien, pues, ¿Qué El cuento? Sí, Inmortal sí, sí. es un cuento de aventuras. Es un cuento por aventura de fantasía, ¿no? Sí, de hecho empieza, sí, o sea, es fantasía como muy directo, o sea, es Sí. como, de hecho empieza hasta medio cursi, o sea, el cursi en el sentido de anticuado, Ok. o sea, empieza diciéndote, bueno, yo era un centurión romano, ¿El que descubre el anticuario, te refieres? ¿O a quién? vamos a ver, Es que arranca con que el anticuario, Joseph Cartaphilus, sí, de hecho empieza con un mecanismo de perspectiva muy complicado, que es el manuscrito que compone este texto, o sea, el material que tienes en tus manos viene de que alguien le regaló a la princesa de no sé qué una copia de la Ilíada de Pope, traducida exactamente. por Alexander Pope, sí, ¿no? Por aquí lo tenemos. correcto. Y por ahí él- del año de 1929, si no me falla la memoria. Ajá, sí, en tal año, ahora esta cosa de la Ilíada de Pope es del 720, o escrita entre 1715 y 20. Ah, la traducción, sí. me Ajá, imagino. y al final del librote viene una especie de documento, ¿no? Algunas hojas. Vienen unos folios, Sí, y los folios son el cuento, correcto. son la materia del cuento. Otra Entonces, vez, nos arranca Borges con Borges, algo que empezamos con un contiene. laberinto, es un mecanismo de perspectiva que nos pone en un tiempo que son varios tiempos, que son tiempos múltiples. Estamos en el siglo XX, pero ese siglo XX está saltando al siglo XVIII y ese siglo XVIII está saltando a la época de Homero, A varias, va a varios de brincos. las guerras helénicas y todo Sí. esto, ¿no? Entonces es una multitud de realidades y tiempos sintetizadas en un párrafo, ¿no? Exacto. Y todo muy, muy bien calibradito, todo muy bien De nuevo con el controlado, objeto portal que siempre pone, ¿no? Borges. que es el libro. En este caso es el texto que se encuentran dentro del libro, ¿no? Sí. Una especie de objeto portal que te mete a este mundo donde Sí, las reglas realmente cambian, lo ¿no? fantástico de Borges es tan libresco, güey. O sea, quiero decir, otros escritores de lo fantástico necesitarían una pata de mono, que es un cuento muy querido por él, una máquina del tiempo, otra narrativa muy querida por él, que tiene ecos en esta, por cierto, lo vamos a notar. Y el Borges muchas veces solo necesita un libro o una enciclopedia, que me parece que es el de Tlön Uqbar. Sí. Pero sí, muchas veces todo lo que necesitas es hablar de un libro que habla de un libro que habla de un libro, ¿no? Enredar lo suficiente como para romperte la barrera de que esto es inverosímil. Eso también, sí, o sea, para engañarte y hacerte creer que esto es plausible, te marea con una detalladísima genealogía bibliográfica, güey, Exacto. que nadie se va a poner a investigar. O De sea, personajes que pueden o no existir. Ajá. De Que tal vez has escuchado, ¿no? Sí. Dependiendo de cuánto tiempo de tu vida le has invertido a lo que Borges le dedicó toda su vida, que es a vivir dentro de un libro, Sí. dentro de un infinito de libros. Pero sí, o sea, es como la mayoría de los lectores asumimos que hay un porcentaje de realidad y un porcentaje de ficción en estos mapas bibliográficos de Borges, ¿no? Correcto. Y no podemos esperar que se justifiquen plenamente
Solo el universo es de esta manera y así la tienes que aceptar, ¿no? Exacto. Que también se aplica a muchos autores de fantástica. Es como entras al universo de un autor de literatura fantástica y dices, sí, te la compro, güey. Siempre y cuando no me traiciones, quiero decir. No Siempre y cambies las cuando reglas sé fiel a ti mismo, güey. Sí. No me hagas trampa, no me trates como tonto y te sigo la corriente. Entonces, en ese sentido, Borges, en realidad, a pesar de toda su complejidad y posmodernidad y metaliteratura y todo esto, en realidad es un autor muy tradicional, muy clásico, ¿no? Ok. Tenemos un contrato con él muy tradicional. Bueno, vamos a seguir. Entonces, ya que empieza el relato, después del mecanismo de perspectiva, resulta que estamos en manos de un soldado, o no un soldado, un capitán, según yo es un centurión, ¿va? De la Legión Romana. Sí, algo así. Ok. Tenían unos, o sea, los primeros nombres que mencionas son más griegos, pero no sé exactamente si eso nada más para ubicarnos en relación a la Ilíada. Sí. ¿O es romano el asunto? Porque habla de que su primer trabajo fue en Tebas Hecatómpilos, cuando Sí. Diocleciano era emperador. Sí, siempre 100% del Imperio Romano, pero pues está conectado, ¿no? En Grecia. Sí, está conectado con... me parece que están como más en territorio griego. Ok. De hecho, no estoy... es que este compa en un párrafo te mete como 20 cambios de orientación. Berenice frente al Mar Rojo, de Tebas Hecatómpilos. Que es Borges, o sea, es Borges construir casi en cada párrafo hay un laberintito. Sí. Y también es muy Borges como ponerse lírico con la enumeración de elementos. Sí. Cuando la mayoría de los autores dirán, no, mira, en este momento, en este capítulo, estamos aquí, ¿va? Borges es, no, estamos aquí, estamos acá y estamos acá, y hace como de eso como música, hace como un acto hipnótico, lírico de eso. Entonces es parte de lo divertido de Borges, que te deja de importar, dejas de ponerte exigente en cuanto a, quiero que me digas exactamente dónde estoy, y te dejas llevar como en el sueño, como en el flujo del lenguaje, ¿no? Creo que esa es la primera barrera que hay que vencer con Borges, como dejarte llevar sin sentir que tienes que haber captado todo lo que está diciendo, porque es imposible. Exacto. En la primera lectura. En la primera. Sí, sería como... Incluso hasta discriminar de, ¿para qué trato de entender esta secuencia de lugares cuando no es relevante, ¿no? Exacto. Sí, cuando realmente lo importante es la impresión. O sea, que te genera como una nube de impresiones, güey, ¿sabes? Es como, ok, me está poniendo en el mundo antiguo. Sí. Y estoy viendo mares y montañas y, tú sabes, espadas, caballos, arena. Eso es lo que importa. El tiquismiquis, o sea, los pormenores son para los estudiantes, Sí. ¿no? Para el que nos va a dar la edición anotada y se va a encargar como de elucidar la arquitectura íntima del texto. Pero para nosotros, con que fluya, güey. Y creo que fluye muy bien, ¿no? Correcto. Bueno, entonces el chiste está este compa y este compa nos dice, este centurión, voy a decir que es un centurión. Ok. Tenemos máquina de humo, por cierto, güey. Tenemos un centurión. Tenemos eso, exacto. Ahora sí empezamos. Tenemos un centurión que nos dice, estamos por acá y yo estaba bajo las órdenes de tal César, ¿no? O ¿no? Emperador, sí. De tal aventura, de conquista, y fracasé o llegué tarde, güey. ¿No? Entonces yo no me pude cubrir de gloria y eso me encabronó. Y entonces... Justo cuando yo estaba medio deprimido porque no bañé mi espada en sangre y mi nombre no se inscribió en los anales de la historia, llega un jinete perdido en la noche a la ciudad donde yo estoy trabajando, donde yo estoy capitaneando, y llega medio muerto y casi típicamente, escena típica de narrativa clásica, en su media muerte, ¿no? Nos suelta las pistas de algo fascinante, de un misterio. Justamente el caballo se desploma a los pies, ¿no? De nuestro personaje. Con Y el el tiempo güey- suficiente para que este personaje... Y el personaje dice algo que si lo escuchas en la vida real te ríes, o sea que no es diálogo naturalista, es diálogo teatral, artificioso, poético, Sí. escrito en un... Si lo lees por primera vez, dices, esto está medio cursi, ¿no? O sea, escribe de una forma un poco anticuada, pero luego al instante piensas, ya, pero es que se supone que es un centurión romano. Entonces el centurión romano
aún vamos a decir que es medio hombre de letras, o sea, él mismo es un narrador, entonces sus modelos literarios serían anticuados. Entonces hablaría de forma poética, como entonando poéticamente. Y así es justamente como habla, que dice, ¿cuál es este río que baña estas paredes de esta ciudad? Dice, ¿es este? Dice, no, bueno, es tal, es el río Egipto, dice. El río Egipto, correcto. ¿No? Que en vez de decir el Nilo, dice el Egipto. Sí. Y entonces dice, no, yo estaba buscando otro río que es el que le da inmortalidad a los hombres, ¿no? Sí. Entonces el vato, con esa cosita, poco tiempo después se muere el vato, el jinete misterioso, y nuestro personaje queda enganchado. Dice, aquí hay, este no es un loco, este no es un maníaco, este no me está tomando el pelo, esto es real, ¿no? Que eso es también un poco cuestionable, pero no hay pedo, güey. Pero digamos que es el clásico llamado a la aventura de las épicas griegas. Exacto. Algo tiene que echar a andar la aventura. Exacto. ¿Y por qué no un recurso dramático como un jinete, que tiene algo poético también? Sí, un jinete moribundo llega y te entrega un pedacito de historia oral, y en ese pedazo hay un misterio y dices, vamos, güey, eso está a mi altura, dice nuestro narrador. Si yo no me puedo cubrir de gloria matando, bueno, haciendo guerra, puedo encontrar la ciudad de los inmortales, güey. Porque básicamente todo se trata de que este güey está buscando un río que está conectado con un tipo de gente inmortal que vive en una ciudad de inmortales. Correcto. Ok, entonces... Por las referencias parece que está como situado en India, ¿no? Porque hablan del Ganges y hablan de montañas. Es muy vago. O sea, cuando Borges tiene que ser vago, es vago como ninguno, güey. Bueno, ¿no? Es el señor nebuloso, güey. Es el señor máquina de humo, güey. Entonces, lo que hagas es que la máquina de humo te está pegando a ti. Además, yo soy el nebuloso. Es como Borges. Es el efecto Borges encima de ti. Acabo de leer un párrafo. Yo te estoy echando a Borges encima. Entonces, a continuación, este compa, ¿qué hace? Tortura. ¿No? Es un detallito medio oculto en la narrativa, pero si pones atención es interesante. Que dice, ¿cómo corroboro que este güey dijo la verdad? Tengo prisioneros, vamos a torturarlos, se los voy a entregar al torturador, el torturador va a decir, oigan, ¿han escuchado esto? Sí, señor, ¿no? Les da una sesión y dicen, hay algo real ahí, pero no podemos decir exactamente qué es, porque nadie ha encontrado la ciudad de los inmortales, pero sabemos que está por ahí, por aquel desierto, detrás de aquel desierto, detrás de aquel desierto. Correcto. Entonces este güey dice, esta es la mía, esta es la aventura de mi vida, güey, ¿va? El güey se consigue 200, le dan 200 soldados, ¿no? Entonces se convence a quien está encima de él. Algunos mercenarios que contratan. Algunos mercenarios más los 200. Y se echa a andar a una travesía que sucede todo en el primer capítulo. Entonces a los mercenarios los contrata y los despacha en el mismo párrafo. Sí, casi. Paralelamente, güey, estoy leyendo un librazo que se llama Meridiano de Sangre, de Cormac McCarthy, que es de los grandes novelistas americanos recientes. Acaba de morir. Y es un gran western. Nunca lo he leído, pero sí he escuchado de él. Locura, compa. Es la cosa más sangrienta y perturbadora que hay, pero también es un gran narrador épico. Y es un gran genio del lenguaje. McCarthy, güey, hay una parte donde también nuestro personaje está atravesando el desierto para llegar a una aventura fabulada, donde lo engañan pensando que va a haber tierra para él. ¿No? Y le dedico un capítulo entero a la travesía del desierto, y al final hay una puta masacre, ¿no? Pero es un capítulo entero complejísimo, casi sin diálogo, y es pura descripción gigantesca de este paisaje y atmósferas, cosa complicadísima, con un chingo de palabras, te tienes que detener a cada rato a buscar el diccionario, Borges lo hace como poeta, vamos a decir, Borges es muy poeta, o sea, es muy sintetizador, güey. Lo hace en un párrafo. Aquel compa lo hace en 20 páginas, este güey lo hace en media página. Que es la travesía del desierto. ¿De qué se trata? De que no encuentran nada, güey. Entonces todos se empiezan a encabronar. De que desiertan rápidamente los primeros. Se empiezan a morir unos, entonces unos güeyes se amotinan. Desertan, justamente. ¿Desiertan o desertan? Pues no, desertan, ¿no? Bueno, desiertan en el desierto, entonces desiertan. Sí, güey. Entonces, ya lo van a matar. Ya lo van a matar, entonces alguien le da el pitazo, hoy te van a matar, entonces el güey se sale con un par de hombres leales, caballos, se escapa a medianoche, ¿no?
porque el güey crucifica a unos cuantos. Ah, Hay un sí. motín y el güey tiene que crucificar. De nuevo los despacha todo Sí, no, es un sin basta- consideración. Total bastardo, ¿no? El Sí. protagonista. Pero es muy interesante, porque Borges tiende a escribir sobre cabronazos, sobre grandes criminales, güey. Correcto. Y lo hace con un tipo como de imparcialidad y amoralidad muy extraña, güey. Ese Sí. es otro tema. Sí, ni siquiera se preocupa por justificarlo demasiado. No le importa. Y la psicología no es tan importante, ¿eh? No. O sea, no es Dostoyevsky. No, o sea, no. eso es algo un No, poquito es más de símbolos. un poco más abstracto. Sí, sí, ¿sabes? sí. Bueno, entonces este compa se escapa y luego se pierde al instante de sus hombres. Hay una gran tormenta de arena en la noche y ahora está perdido, tiene su caballo y lo que pasa a continuación es que el güey es casi como una marcha de muerte, Claro. ¿no? Y parece que va a morir, tiene una pesadilla. O sea, el güey como que cae inconsciente, no tiene nada que comer, no tiene nada que tomar, el sol lo está matando, tiene una pesadilla donde divisa un laberinto, güey. Y en ese laberinto hay como un cáliz sagrado, ¿no? Hay una copa, ¿no? Sí, sí, Ahí sí. está el agua. Entonces es una tortura de Tántalo, donde aquí está el agua, pero para llegar al agua hay un laberinto cambiante. que es muy Borges. Esa escena me recordó como las escenas estas donde la gente está tratando de nadar para sobrevivir a un naufragio Ajá. y poco a poco se va desvaneciendo hasta que Ándale. aparece en una playa. Sí, exacto. Es ese tipo de transición. Sí. De hecho, hasta el punto que es muy como tramposa y enigmática la transición, porque es como el güey tiene el sueño y cuando despierta ya está ahí. Sí, por eso me dio la impresión como de Ajá. un pirata que está buscando el tesoro en una isla. Se queda dormido. Hay una tormenta, pierde el conocimiento en una tablita Ajá. y cuando amanece ya está en Entonces es muy clásico en ese Bahía sentido. Tortuga. Eso. Y en ese sentido también hay una segunda lectura clásica que es, tal vez todo sea un sueño. Ok. Es una aventura dentro de un sueño. O sea, porque la llave, la puerta, para llegar a ese lugar fabulado, tiene que ver con la inconsciencia, con el sueño. ¿Sabes? Sí, sí. No, yo creo que esa es la capa siguiente, ¿no? La capa del símbolo de que viene de fracasar, de encontrar la inmortalidad en el heroísmo Exacto. militar. Entonces ahora la voy a conseguir. Ahora la voy a conseguir de una nivel- manera más como directa, como más... Pero también más fabulada, Sí. más mitológica, pero también más como haciendo trampa. güey. Sí, claro. ¿No? Voy directo en busca de la inmortalidad. Ya no Sí, sí. voy en busca de la gloria para alcanzar la Sí, inmortalidad. no es la inmortalidad de los hombres, sino la inmortalidad per se, güey. La Exacto. de los dioses, güey. Aunque Exacto. es todavía más pretencioso. Sí, sí, sí. Bueno, llega a este lugar, güey, y pero amanece como maniatado, como en algo que parece ser sí. como un lugar para sacrificios, ¿no? Como una cama de, Como un altar de como sacrificio. un altar, ¿no? Así como de obsidiana o algo, que está como labrado en la ladera de una montaña, güey. Correcto. Entonces el güey dice como, ¿dónde estoy? Y ve hacia abajo, ¿no? Y hay Así, otros iguales, Abajo ¿no? hay un riachuelo ahí todo roto, güey, ¿no? Así como lleno de escombro y como que con arenita y la chingada. Y ve que todo el paisaje está lleno de altares similares. Sí. Y en algunos altares hay hombres como desnudos, semidesnudos, que describe... Borges es muy vago para describir, excepto que también es muy poético. O sea, Sí. el güey siempre tiene la palabra perfecta para crear un concepto y una imagen en tu cabeza. Entonces estos güeyes los describe como, bueno, de barbas descuidadas ¿Grises? y ellos grises. Nunca te dice, y te dice como, bueno, racialmente son como de algún tipo de, como de raza troglodita, Sí. salvaje, come serpientes. No güey. dice nada. No dices, no es muy exacto. güey. Solo te dice que son medio bárbaros, tal vez. Medio... Ajá, y se percibe, se saborea como un tipo de odio racial o de desprecio racial, que es como muy ad hoc al personaje. Sí. Así como romano, todas las razas son inferiores a ti. Claro. Y también un poco Borges, güey, para ser honestos. Porque el Borges también es un poco así, güey. Bueno, entonces ve a todos estos hombres y están raros porque no están haciendo ni madres, güey. Están ahí nomás como salen de agujeros cuando el sol empieza a ponerse. Salen de algunos agujeros y están ahí, güey, echando la puta hueva, ¿no? Sí. Sí, Me da la impresión de ser como una primera decepción, ¿no? Llegas a la ciudad de los inmortales. pero no vayas a spoilear, Bueno, ok, vamos porque a... ahí no sabes qué es. De acuerdo, de acuerdo. El güey divisa la ciudad de los inmortales más allá del riachuelo. O sea, dice, Sí, en sí, el sí. horizonte alcanzaba a ver, tú sabes, columnas, balaustres,
contrafuertes, o sea, te pone toda una serie de elementos arquitectónicos. ¿Cómo se llama? Del estilo romano principalmente. Ajá, o tal vez egipcio, o sea, también. como, pirámides, Sí. Hay una ciudad, hay una como maravilla arquitectónica en el horizonte, muy, muy literatura fantástica, eso. Correcto. De hecho, todo el cuento, en cierta forma, se parece un chingo a varios cuentos de Lovecraft, en estructura, en nada se parece en ejecución, estilo, gran entarimado conceptual, no se parece nada. Coinciden algunas cosas, coincide que a Lovecraft le gustaba mucho Schopenhauer y a Borges, siento que la mitad de la literatura de Borges deriva de la filosofía de Arthur Schopenhauer. Puede ser. Y no necesariamente el pesimismo de Schopenhauer, sino como la parte abstracta de Schopenhauer, donde el tipo está como delimitando cómo funciona la realidad y la mente humana. Y con las influencias budistas. Exacto, y la parte de Schopenhauer que coincide con India y con Buda, ¿no? Y con China. Con todas estas cuestiones místicas de la reencarnación y de estos ciclos eternos. La naturaleza vitales. de la realidad, la naturaleza del tiempo, la memoria, la reencarnación, todo esto, cosas chidas. Eso. Ya nos pusimos místicos. Bueno, entonces, a continuación el vato se las arregla para bajarse, darse unos golpes, ¿no? O sea, baja de la montaña, güey, pide ayuda, el güey sigue maniatado, nadie le hace caso, ¿no? Todos esta extraña tribu de trogloditas parecen estar ensimismados, son mudos, los describe como gente que no tiene lenguaje, que nunca ni siquiera llegó a eso. Pero saben escribir. No, todavía no. ¿Todavía no? Más adelante uno de ellos parece que está escribiendo, pero en realidad no está escribiendo. Pero cierto. En este momento todos parecen como monos perezosos. Exacto. ¿No? O esquizofrénicos terminales, gente muy deprimida, no sé. Es gente en un hoyo, que pasa todo el día en un hoyo, sale cuando es el crepúsculo, no hace nada, güey. Y come víboras una vez a la semana. O sea, tú sabes, como una especie de pandilla de simios esquizofrénicos. Excepto que son humanos. Sí. Pero sí, lo que sí es muy decepcionante para el personaje. El personaje la está pasando de la verga, güey. Él no es lo que quería, güey. Sí. Pero allá está la ciudad. Entonces, el tipo para sobrevivir llega al riachuelo, le da unos sorbitos, ¿no? Se desmaya. Parece que el agua está bastante chafona, está muy como oscura, güey. Oscura, decía. ¿No? Turbia. Se desmaya. A continuación es como una semana de recuperación. El güey tiene un chingo de hambre, nadie le da de comer. Eventualmente el güey se libera, ¿no? Con la piedrita, ¿no? La clásica de quitarte la cuerda raspándola con un filo. Se libera y aprende a robar serpientes, algo así. Entonces describe como con mucho autodesprecio, con una sensación de derrota moral, el momento en que él también se rebaja a comer serpientes. ¿Va? Bueno, ya que está recuperado en un periodo indefinido de tiempo, porque así es Borges, ¿no? Cuando puede ser ambiguo, lo triplica. Sí. Si puedo ser ambiguo, pongo todas las fichas en ser ambiguo, ¿no? El vato se lanza eventualmente a la ciudad, ¿no? Lo sigue uno de los trogloditas, o uno de los hombres grises de barba gigantesca. Sí. Va. Pero nomás lo sigue, pero no estorba, no ayuda, nada, güey. Ok. El vato llega, se encuentra con que la ciudad estaba mucho más lejos de lo que parecía, entonces es una ciudad gigantesca y hay algo de ilusión óptica, ¿no? Sí. Todo esto es muy Lovecraft también. Entonces ahí está la ciudad, no puede acceder a la ciudad, no hay puertas. Le da vueltas, no encuentra puertas en la ciudad. Y aparte la ciudad está construida sobre una meseta. Güey. Una meseta de piedra. Una meseta de piedra que también, y debajo de la meseta un abismo, ¿no? Sí. Bueno. Sí, como si estuviera construido en una de esas monolitos australianos en el desierto, ¿no? Sí, pero imagínate una ciudad entera construida sobre, sí, ¿no? Sí. Es algo muy fantástico, muy bonito. Güey. Bueno, el vato no sabe cómo llegar, pero ahí medio en sus deambuleos encuentra un pozo, echa un vistazo al pozo y alcanza a divisar que debajo del pozo hay como escaleras o algo, hay construcción por abajo. Entonces dice, ok, bueno, vamos, me bajo, pac, ¿no? Y se encuentra con que abajo hay un túnel o una serie de túneles y el túnel lleva como una rotonda, ¿no? Como una construcción circular. Ah, correcto, ya me acuerdo, ¿no? De esa parte. Entonces es un laberinto y llegas a una construcción circular y tienes 9 puertas
y todas las 8 puertas te llevan en círculos al mismo lugar, excepto que la 9ª te lleva a un nuevo laberinto circular con otras 9 puertas, que es casi idéntico, pero no, es otro nuevo, güey. Entonces el güey está perdido en un tiempo infinito yendo de un laberinto circular a otro. Otro de los elementos más reconocibles de Borges, ¿no? La naturaleza fractal de sus narrativas, ¿no? Los universos fractales. Como cada cosita da lugar a otra igual, a otra igual, y se va conteniendo una dentro de la otra. Exacto. Y la sensación de Borges interesante es, porque eso también, Kafka es muy bueno también para escribir infinitos. Y digamos, otro cuate que también es muy bueno para como infinitos cósmicos serían justamente Lovecraft o Ligotti, pero ellos son horror. Entonces la sensación que te da en los textos de aquellos dos, Lovecraft, Ligotti, siempre es espantosa, ¿no? Sí. Pero emocionantemente espantoso, algo así. Kafka, deprimente, pero te maravilla. Borges es muy interesante porque Borges mezcla todo, güey. Se mezcla el horror con lo asombroso, con lo poético. Con lo mágico, con lo poético, con la excitación de la aventura. Güey. Sí. Pero nunca sabes qué es exactamente, ¿no? Entonces es muy extraño. Sí da una sensación como de que te sientes encerrado de repente. Sí, sobre todo en esta parte del cuento. Sí. La sensación de que el güey está perdido en las entrañas de la tierra, ¿no? Derivando de un laberinto circular a otro, no hay sigue con hambre, sigue con agua, no se muere. Sí. ¿Quién sabe cuánto tiempo pasa allá abajo, no? Sí, da con una especie de claustrofobia. Es muy pesadillesco. Sí. Pero eventualmente el güey sale, ¿no? Sale y la descripción de cómo sale, así como llega a un callejón sin salida, pero ese callejón tiene unas escaleras, ¿no? Adheridas a la piedra, unos peldañitos, va subiendo, te describe de que el güey se pone a llorar de alivio, güey, ¿no? Hasta arriba hay un pedacito de cielo azul muy extraño que parece púrpura, güey, ¿no? Sí. Y entre va subiendo empieza a ver pedazos de arquitectura, ¿no? Por fin llega, güey, sale y está ahí, lo logró, güey. Está en la ciudad de los inmortales. No hay nadie. Está abandonada la ciudad de los inmortales y da, como en Lovecraft, la sensación de que es una ciudad que tiene ahí siglos de siglos de siglos. O sea, que la ciudad es anterior al hombre, güey. Incluso Borges va un paso más allá y dice que es anterior al mundo. Anterior al mundo. Que está más paradójico y extraño, ¿no? Sí. Pero entonces, entonces estás en esta ciudad antiquísima, güey, que lleva ahí eones, ¿no? Muy loca. Y ahora te empieza a descubrir, voy a explorar la ciudad. Y al principio es como, estoy muy excitado por explorar la ciudad, y el lector también. Pero luego, conforme empieza a entender qué tipo de ciudad es, todo empieza a agarrar forma de pesadilla otra vez. La ciudad no tiene sentido. A grandes rasgos. Sí. La ciudad es como construida por genios locos, ¿no? O sea, es una ciudad no funcional, impráctica, de arquitectura, de nuevo, fantástica, imposible, paradójica. O sea, en tu cabeza empiezas tal vez a pensar en tipos como Escher, ¿no? ¿Te acuerdas el dibujante, el ilustrador Escher, que el de la esfera, el de las escaleras? Claro. Que es buenísimo para esto de que... Juego de perspectiva. Juegos de perspectiva imposibles, o sea, de que hay una escalera por acá, otra por acá, y todo es como matemáticamente. Las dos bajan, pero luego suben. Sí. Entonces que la gravedad no sabes dónde está, no sabes dónde está el punto de gravedad, y todo es matemático. Sí. Empieza a pensar en eso, pero en mala onda, porque Escher es como muy limpio, muy bello. Es muy y la ciudad de los inmortales es casi macabra, güey. O sea, es un lugar siniestro, abandonado, hostil al personajito que la explora. Y el personajito que la explora simplemente no acaba de entender quién podría haber construido algo así, con qué propósito, y cómo un lugar así puede existir en un universo sano. O sea, llega al punto de decirte, la existencia de esta ciudad es una afrenta a nosotros. O sea, es como, mientras existe un lugar así en el universo, nadie podría ser feliz, ¿no? Algo así, o sea, algo muy radical, pero muy interesante. Porque te da la sensación de que es una meta ciudad. Es como una ciudad hecha de todas las ciudades, muy Borges, ¿no? Una ciudad que está más allá del tiempo y del espacio y como que resume toda
¿no? Resume la existencia, tiempo, espacio en un símbolo, que es una ciudad. Justamente, pues la inmortalidad, ¿no? Resumida como en un concepto matemático. En cierta forma, por ahí va. Es que es lo brillante, ¿no? Lo maravilloso. Sí. Borges se pone a pensar, ok, una raza inmortal se aburriría. O sea, después de 5 siglos, sí, claro. ¿Qué fue lo que pasó? Te dice, después de un tiempo, estos señores inmortales, que son inmortales por beber del río, que nunca se explica ese elemento, simplemente hay un río que te hace inmortal y ya, güey, ¿ok? Con eso es suficiente. Esta raza inmortal se aburrió de ser inmortal después de un rato y se aburrió de su ciudad. Sí. Entonces la destruyó, güey, sin propósito, se autodestruyó, pero luego la volvió a construir. Y esta ciudad que estás viendo es la nueva ciudad. La reconstrucción. La ciudad de reconstrucción hecha por genios inmortales aburridísimos de todo lo anterior. Es que cuando eres inmortal, ni destruir tiene sentido, ni construir tiene sentido. Exacto. ¿No? Entonces, en cierta forma, esta ciudad como que sintetiza el acto de construir y de construir. Sí. O sea, es una ciudad que resume, o sea, es una ciudad hecha de contradicciones, ¿no? Algo así. Hecha de intentos, yo diría. Intentos, cosas hechas a medias, cosas abandonadas. Sí, o sea, como si cada pedacito fuera en una dirección distinta. Sí. Aquí tal vez es bueno como recordar que Borges, güey, era modernista. Porque haz de cuenta, Borges lo pensamos como uno de los 3 nombres que salen a la cabeza cuando piensas en literatura posmoderna. Borges. Latinoamericana, ¿no? Universal. Borges es trascendental en ese sentido y es como de los grandes nombres de la literatura posmoderna. Pero antes de eso hay que recordar, Borges era súper moderno. De hecho, era parte de un movimiento vanguardista que se llama el ultraísmo. Y entonces, en cierta forma, esta condenada ciudad recuerda mucho, en cierta forma se parece como a una amalgama de de las vanguardias del arte moderno del siglo XX anterior a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahora la cosa es, casi todos los modernismos, güey, eran utópicos. O sea, ya fueran los cubistas, los futuristas, no, sería poquito después, pero futuristas, cubistas, constructivistas rusos, Bauhaus. O sea, todos estos grandes movimientos, güey, todos tenían la idea de que la ciencia, o sea, la revolución técnica y científica, debía de incorporarse al arte para transformar la conciencia humana. E iban a construir un nuevo mundo. Y ese mundo iba a expandir nuestras conciencias y ese mundo iba... la guerra iba a quedar como afuera. Como una versión positivista en el arte. Algo había de eso. Había un espíritu positivista, cientificista. Pero tú sabes, también están tratando de hacer otras cosas, ¿no? Lo interesante de esta condenada ciudad es que es como una licuada, güey. O sea, es realmente un super núcleo megadenso de modernismos, güey, del siglo XX, sí. Pero versión pesadilla, güey. Versión no utópica, versión donde el caos y el absurdo ganaron. O sea, es un licuado de modernismo, güey, pero después de la Segunda Guerra Mundial. Okay. O sea, con la lección filosófica, moral, histórica de lo que hicimos en la Segunda Guerra Mundial. Claro. Entonces, con esa sensación schopenhaueriana de desesperación existencial en el fondo, ¿no? Del fracaso de las utopías. El fracaso de todos los intentos humanos de llegar a algo, de hacer algo bueno. así de ligero, güey. Así. Y aparte lo pone en 1929. O sea, en el relato. Sí, porque el cuentito debe ser como el 50. Sí, ha de ser como el 50. En el 50 es donde hay un adendum, por lo menos en mi versión. Entonces sabes el del 50 el cuento. Sí. Sí, el adendum es... Sí, me imagino que sí. Sí, porque el jardín de los senderos... Bueno, no importa. ¿Que se bifurcan? Se la pasa a la puta madre en la ciudad. Ajá. Te da la sensación de que va a enloquecer. Borges escribe esta parte de maravillas, de las partes más brillantes del cuento. Hay un chingo de conceptos y te das cuenta que ya no es simplemente literatura de aventura. Es algo más. Nunca fue solo literatura de aventura, güey. Borges es demasiado estilizado para hacer solamente una sola cosa al mismo tiempo. Entonces, al mismo tiempo es como poema, es como literatura de aventura que comenta sobre la literatura de aventura, o sea, como hay una capa crítica, autoconsciente, ¿no? Pero en esta parte ya es filosofía, o ya es como especulación filosófica convertida en cuento. Sí. ¿No? Entonces, parece ciencia ficción de la más lunática. Correcto. ¿No? Entonces, ok, o sea, sí, es como leer algo de Stanley de Lem. Bueno,
se pone loco, ¿no? El güey tiene que salir de la ciudad, eso es. Tiene que salir de la ciudad. Está desesperado de estar en la puta ciudad, vámonos. Entonces, ahora se va por los hipogeos, se va por los túneles de la ciudad. Sí. Otra aventura laberíntica que Borges escribe mucho más pequeña, porque sería aburrido repetir. Pero básicamente caemos en lo mismo. Y te da la sensación, lo que sí te transmite con poco es desesperación. Sí. Y vámonos a la verga. Eventualmente el güey encuentra la salida y en la salida está su amiguito, el compa que lo siguió. Puta, qué puto alivio ver este compa, güey. Me siento en la arenita con él. El güey está metido en sus juegos solipsistas. Está haciendo cositas en la arena. Parece que está escribiendo, pero no. O sea, está haciendo como patrones que parecen casi un lenguaje, pero al instante los borra, güey, ¿no? Y dice, bueno, entonces el güey piensa... Algo piensa el personaje, el narrador, no recuerdo qué, empieza a llover, güey. ¿No? Y este acto de lluvia transforma todo. A él mismo lo conmueve un chingo. O sea, es como, puta, qué bendición una puta lluvia en este momento. Y empieza a ver que todos los hombres, o sea, todos los trogloditas grises empiezan también como a... O sea, de su catatonia, porque están en catatonia, Sí. empiezan como a celebrar enloquecidos por la lluvia. Y también este hombre empieza como a transformarse frente a sus ojos. Su rostro está bañado de agua, pero también de lágrimas. Está totalmente conmovido este hombre y dice una cosa, porque nuestro narrador le había puesto el nombre del perro de la Odisea, Sí, Argos. ¿no? Argos. Un perro que sale El como... perro de Ulises. o algo Ajá, así que decía. sale como al final de la Odisea y es un símbolo de miseria, güey. Y entonces, en ese momento este güey dice Argos, el perro de Ulises, Sí. ¿no? Y algo así como, no se quede la miseria, güey. Entonces este güey se queda, el lector y el narrador se quedan así como, este güey habla, güey, ¿no? Pero al final de ese capítulo, dice, entonces el narrador le dice, entonces tú conoces la Odisea, güey. Y este güey le responde algo así como, la conozco, pero peor que muchos de los que la estudian, porque la escribí hace como 1500 años. ¡Pum, güey! ¿No? Así como pinche giro de tuerca maestro y ridículo, pero Sí. brillante. Es Homero, güey, ¿no? Este pinche hombre de la barba gris es Homero, güey, el que escribió la puta Odisea. Ok, entonces de ahí, güey, lo que sigue en el cuento, ya vamos en la parte 4. En la 4. Son 5, ¿no? Ok. En la 4 dice este cabrón, gracias a esto, a esta lluvia y a que este güey abrió la boca, entendí todo, güey. Entendí que todos esos trogloditas de barba gris Sí. son los inmortales. Ellos son los que construyeron esa ciudad y luego la abandonaron, güey, ¿no? Les aburrió. Les aburrió y se como entregaron a una existencia casi ascética, como de monjes budistas, pero peor. O sea, yo diría más bien como de catatonia esquizofrénica. Así yo lo entiendo. Ok. ¿No? Pero este cuate, Homero, con la lluvia, ya está como regresó al mundo, ¿no? Entonces le cuenta la historia. Y entonces le rellena todos los espacios que nosotros queríamos conocer. Exacto. Entonces ya le cuenta toda la mitología de los inmortales, quiénes eran, por qué construyeron esta ciudad absurda, cuál era la ciudad que existía antes, y le mete un chingo como... O sea, vuelve a doblar la apuesta de la especulación filosófica del cuento y se pone ensayístico el pedo, ¿no? Nuestro narrador ya es Borges, ya es como, esta es la voz real de Borges. Borges, el poeta ensayista que hace un cuento que habla sobre todos los cuentos, ¿no? Pretencioso, por supuesto, el autor más pretencioso que conozco, pero también exitoso, güey. El hijo de perra tiene éxito en sus pretensiones. Creo que por eso lo adoramos. A la Argentina, ¿no? Sí, pero vaya, ese sí que es un argentino que cumple. Sí. Cumple con su arrogancia. O sea, es Sí, arrogante, sí, pero sí. lo merece. Simplemente es un genio. Es Bueno, como va. el Maradona de la literatura. Ándale, güey. Merece su iglesia, güey. Entonces, mete una partecita de narrativa que nos va a llevar a lo que sigue, a lo que falta. Que es que el güey dice, o sea, nos mete un concepto que es, esta raza de inmortales llega a un entendimiento del tiempo y de la existencia de que pues no vale la pena hacer nada, güey. O sea, porque todo lo que hagas tiene su contrapeso. Incluso dicen, incluso no puedes hacer cosas buenas porque hacer cosas buenas a la larga abre la puerta para cosas malas y viceversa. Entonces, todo lo que tú pretendes
haz de cuenta, cuando eres mortal no hay pedo. Exacto. Tú exacto. trabajas, haces tu construcción. Esa es la condena de la inmortalidad. La condena de la inmortalidad es descubrir que todas tus acciones, o sea, tú como ser humano eres una criatura de tiempo y tiene sentido la vida si tu vida dura 80 años y haces tu construcción, y esa construcción tal vez es parte de una serie de construcciones anteriores y todavía hay un futuro, ¿de acuerdo? Pero todavía no alcanzas a ver esa escala cósmica de tiempo que aniquila tus intenciones, güey. Y tus obras. Y tus obras. Y tus... o sea, tu visión moral del universo. Todo, cuando eres lo suficientemente longevo, ya olvídate de inmortal, pero eres suficientemente longevo, como este Homero. Todo lo que construyes termina destruido. Todo Eso. lo que... Entonces, sí, es como una especie de nihilismo cósmico, ¿no? Eso es un nihilismo cósmico muy schopenhaueriano. Sí. Pero también muy budista, extrañamente. Bueno, pero meten esta idea chida de que, bueno, entonces también llegaron a la conceptualización de que si hay un río que te hace inmortal, seguramente hay un río en el mundo que te hace mortal, ¿no? Entonces, esto crea un efecto diáspora y muchos de los inmortales, tú estás viendo no a todos los habitantes de la ciudad inmortal, estás viendo a una parte de la población, la otra se fue a buscar el río que los hace mortales. Corte a... ok, entonces la persona que está narrando todo esto, y ahora recuerdas que todo este texto está escrito en la parte trasera de la Ilíada, traducida por Alexander Pope, que se le regaló a una princesa. Que un anticuario... Un anticuario con un nombre sospechosamente extraño y antiguo. Antiguo. Cartridge, algo así. Termina en latín, ¿no? Está muy simpático el nombre. Cartáfilus. Está lindo eso. Bueno, recuerdas, o sea, como que regresas a tu punto de partida y dices, y entonces el güey ya te empieza a narrar, bueno, y entonces lo que hice fue, o sea, Homero y yo nos fuimos de aventuras en búsqueda del río de la mortalidad y fuimos por aquí, fuimos por allá, y regresa como esa técnica extraña, elíptica, enumerativa, donde nunca se está quieto, y en un párrafo, de una frase a otra, hay un salto enorme de tiempo y espacio, ¿no? Como un poema, justamente. Sí. Pero este güey te está haciendo una síntesis, un comprimido de los siglos que pasaron desde su estancia en la Ciudad de los Inmortales, en los que el güey ha sido soldado, ha sido astrólogo, ha sido mercader, ha sido literato. De todo. Porque el güey escribió, me parece, alguna versión de la... ¿Qué escribió? No las mil y una noches, pero... No, era Sinbad. Sinbad, exacto. Sí, ¿no? Sí, transcribió Sinbad. Sí, las aventuras de Sinbad, sí. Sí, así como si el güey hubiera como tomado todas las aventuras que había estado guardando en su cabeza de los siglos que ya ha habido, llevaba vivo y las hubiera puesto en Sinbad, una cosa así. Entonces también el texto empieza a convertirse en un espejo controlado por Borges sobre lo que es la literatura, güey. O sea, parece ser una fábula, un símbolo sobre qué es la literatura. Porque tiene que ver con que en la literatura, si abres mucho el lente, no existe el autor, tú sabes, los autores, todo el mundo se roba entre sí, o sea, estás absorbiendo cosas que tú no experimentaste, estás repitiendo cosas que no vienen de ti y que van a seguir siendo repetidas. El hecho de haber escogido a Homero como principal personaje, que incluso tiene orígenes dudosos de si realmente existe. Sí, como Cristo. O como Platón, o como Sócrates. Sí. Y llegas al punto donde dices, ok, entonces, bueno, Homero era su compinche, pero luego empiezas a pensar, por la manera en que está escrito, que tal vez Homero no existe, o el centurión no existe. Una de dos. Sí. O el centurión es una ficción de Homero, o Homero es también una muleta mental, un símbolo creado por el centurión para crear perspectiva. Sí. Y no sabes cuál es cuál, ¿no? Y entonces toda esta última parte del cuento se convierte en una pinche reflexión alucinada, laberíntica, sesudísima, sobre qué es un cuento, qué es la literatura, por qué contamos historias, qué es la identidad, qué es la memoria, ¿no? Y también es otra idea interesante, o sea, que estos inmortales son inmortales, pero tienen mala memoria, o sea, tienen nuestra memoria. Sí. O sea, claro. Por eso no son dioses, o sea, no pueden ser destruidos, pero no son dioses en el sentido de que tienen memoria de perro, o sea, tienen nuestra memoria. Entonces, todo lo que hicieron o descubrieron en algún punto, lo olvidan
¿no? Esa es una jugada súper cruel. Súper güey. cruel. Darte inmortalidad, pero darte memoria humana. Memoria güey. humana, o sea, no puedes ir acumulando. No puedes crearte una superconciencia No puedes ir cósmica. acumulando con conocimientos para llegar a la iluminación, ¿no? Exacto. Tienes que estar tropezando y tropezando y Y es como, tropezando. esto yo ya lo había descubierto hace 500 años, güey. Y así empieza, de hecho, vamos a, ya para rematar, empieza con una cita de Francis Bacon que dice, Solomón dijo, entonces no existe nada nuevo sobre la Tierra. Entonces, así como Platón tenía un concepto que era todo el conocimiento es recuerdo, No era más que un recuerdo. Sí. entonces Solomón dio esta sentencia, todo lo que es nuevo no es más que olvido, ¿no? Y esa es la esencia del cuentito. Y entonces eventualmente, en cuanto a trama, el compa eventualmente redescubre el río de la mortalidad, echa un traguito, regresando del río, o sea, trepando poquito, se espina, ¿no? O sea, agarra un arbusto y es como, puta, dolor. Llevaba siglos sin sentir dolor, güey. Una gota de sangre, güey. Es un puto milagro, güey. Y es una redención. Claro. Es la redención del personaje. El personaje dice que esa noche durmió como los hombres, o sea, durmió hasta la mañana, como todos los hombres, ¿no? Y a partir de eso, entonces, nomás su vida es como simplemente esperar la muerte, ¿no? Pero en esa última parte del cuento es la parte más interesante, porque es como el mismo güey escribe su cuento, escribe su testimonio, pero luego al escribirlo, él mismo empieza a reflexionar y dice oye, espérate, este pedacito que yo metí aquí, me estoy acordando que no, esto lo leí de aquel otro cabrón, y luego esto lo leí de aquel otro güey, y esto me perturba. O sea, porque es muy como Philip K. Dick, como uno de los grandes autores de sci-fi, de que lo que pasa con el personaje es que se da cuenta de que su memoria es falsa, su memoria es una construcción ficticia. Entonces, lo que él pensaba que había vivido, en realidad pudo haber pasado o no, pero lo que él está haciendo, la representación de lo que vivió, es una cosa que se robó inconscientemente de otras personas. Claro. Y es muy Schopenhauer, o sea, la idea de que nunca vas a saber lo que es real, porque entre ti y lo real está la maquinaria con la que captas lo real. Claro. ¿No? Regresando a Schopenhauer, de repente te puedes involucrar que son memorias de alguien más, de una vida anterior, pues. Sí, que es una de las posibilidades ahí latentes, extrañas del cuento. Y si eso no fuera suficientemente chiflado, así como jugada maestra de ajedrecista lunático que es Borges, se acaba el cuento y alguien mete una adenda, mete un post-facto. Sí. Aclarando todo. Aclarando que, checó el cuento, checó el texto y descubrió que casi todo el texto era plagio, ¿no? Era un colaje de fragmentos de literatura antigua. Este venía de aquí, este venía de acá, este venía de acá. Sí. Entonces es Borges, el hijo de puta, güey, diciéndote, mira, todo este cuento lo hice mucho con citas, güey. Tú no lo sabías, pero es un sampleo. Es como Public Enemy, es como el hip hop de los 80s. Es un gran árbol de citas, de robos, güey. Y el güey creó una pinche ficción chifladísima con robos. Es que ese es de Borges. Cada vez que parece que llegas a la conclusión, hay un zoom out que sí, vuelve a dejar la situación de este tamaño. Sí. Y dices, puta madre, ¿hasta dónde puedes echarte para atrás, güey? Exacto. Sí, es lo que está haciendo. Es un giro de tuerca y cada giro de tuerca es un zoom out a otra escala que te pierde, te causa asombro y delirio y vértigo. Es asombroso, compa. Y eso es el cuento, güey. Pues recomendado para todos los que quieran que les duele la cabeza un rato, pero además lo disfruten. Porque... Sí. Si lo leen rápido les va a doler la cabeza o no lo van a entender. Si lo leen con lentitud, creo que es un... No lo lean con el afán de entenderlo, porque creo que hasta cierto punto es incomprensible. Aspira a ser incomprensible. Es un símbolo de lo incomprensible, en cierta forma. Entonces, déjense llevar por las líneas y vean a dónde los lleva mentalmente. Sí. Como un sueño. Exacto. Como una odisea mental. Exacto. Y bueno, si ya estás encarrerado y le das al inmortal y te puedes pasar a la LEF, a la ¿cómo se llama este? ¿Cuál otro trae ese? Jardín de los... Uf, es mi favorito, creo. El Jardín de los senderos que se bifurcan. Ese viene en el libro anterior. Aquí no viene, pero es buenísimo. Sí, es mi favorito. Sí, porque ese viene en ficciones y este viene en el Aleph. Este es el Aleph, sí. Sí, es el que abre, ¿no?
Sí, sí, es el primero de la LEF. Y bueno, pues sí, muchas gracias por ser tolerantes con nosotros que queríamos hablar de este cuento alucinante. Prometemos hablar de fútbol y cosas más comunes. Regresaremos a temas un poco más mundanos para nuestra próxima emisión. Pero por ahora... Por lo pronto, recomendado, lean a Borges y al mismo tiempo, bueno, mejor antes, suscríbanse, comenten, denle like, compartan, todo ayuda. Sí, 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 pongan sus teorías más extravagantes en los comentarios. Y pues aprovechando, denos ideas para ver de qué más podemos hablar, si ¿no? tienen ideas de qué quieren que deliremos. Ya sea literatura, pues, ¿Qué cine. color quiere que le ponga la máquina de humo? Compren su máquina de humo mientras leen Borges, es otro pedo. Es más, yo les vendo esta máquina de humos. Sube el nivel de la lectura, otro pedo. Bueno, Pues parece que esto ya nos está ahogando.